Amador dice, o Amado dice, qué curioso que Jesús hizo la obra redentora y sea sobre Pedro sobre quien se edifique la iglesia. Amado, lo curioso no es eso. Lo curioso es que hayáis surgido movimientos supuestamente cristianos que no tengáis claro eso, cuando la palabra es muy clara. Precisamente en la misa de hoy, del día domingo 21 del tiempo ordinario, los católicos hemos proclamado este Evangelio. El Evangelio de Mateo, capítulo 16, del 13 al 20. Lo hemos proclamado y vamos a releer desde aquí, cuando dice: Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Paro aquí. Según algunas interpretaciones que he escuchado de pastores protestantes, que vienen luego aquí los seguidores diciéndolo, lo que quiere decir el griego original, cosa que es una invención, es piedrecita. Es decir, que lo que viene ahora es que Jesús le dijo a Pedro: tú eres una piedrecita, pero sobre esta piedra grandota que soy yo, edifico mi iglesia. Perdona, no tiene realidad con el resto del contexto del texto. Vamos a seguir leyendo. Ahora yo te digo, yo, Jesús, te digo a ti, Simón, tú eres piedra, Pedro, Kefas. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Según la teoría de que Jesús le dice: tú eres piedrecita, y sobre esta piedra que soy yo, edificaré mi iglesia. ¿Qué sentido tiene entonces cambiarle el nombre a Pedro? ¿Por qué? Normalmente en las Escrituras el cambio de nombre es porque trae consigo una revelación, una misión. ¿Por qué entonces llamar a Simón Pedro si él no es ninguna piedra? Pero además, seguimos leyendo el contexto. Si Pedro no es ninguna piedra, ¿cómo es que a él le da las llaves del reino de los cielos? Te daré, Pedro, las llaves del reino de los cielos. Y además, con la autoridad de que lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Todo ese texto está dirigiéndose a Pedro. ¿Qué sentido tiene que Jesús le diga a Simón: te voy a cambiar de nombre, pero en realidad tu nombre no va a significar nada? Eso no es bíblico. En la Biblia, siempre que hay un cambio de nombre es porque hay una misión, hay un propósito. ¿Y cuál es el propósito de Pedro? Ser piedra. Piedra sobre la que se sustente el colegio apostólico, cimiento de los apóstoles, como dirá Pablo a los Efesios. Pedro es la piedra sobre la que Jesús va a fundamentar su iglesia. La iglesia no es de Pedro, la iglesia es de Jesús. Pero Jesús quiso tener un cuerpo, que es la iglesia, y un cuerpo que tuviera una autoridad, que es Pedro, y sus sucesores. Eso es lo que me sorprende a mí, lo que es curioso, que desde la Reforma Protestante se cargó la figura del Papa, la figura de Pedro en la Iglesia. ¿Y cuál ha sido el resultado? Pues que Lutero ni se imaginaba que de su reforma protestante iban a surgir cientos o miles de iglesias diferentes y descabezadas. Esa es la realidad. ¿Qué tiene que ver un luterano con un anglicano, con un pentecostal, con lo que sea? Hay tantas diversidades, tantas denominaciones como cabezas que se les ha ocurrido fundar una iglesia distinta. Pero la verdad es que la única iglesia que mantiene la unidad es la Iglesia Católica, en todo el mundo y a lo largo de los 21 siglos de existencia. Para entender mejor este texto, la Iglesia hoy nos ha puesto una primera lectura extraída de Isaías capítulo 22. Así vamos a entender todavía mejor que a quien se refiere todo eso es a Pedro. En Isaías 22, 19 al 23, está hablando que Dios le dice por medio del profeta:
a Sobná, mayordomo de palacio, que lo cambia de puesto, lo destituyen, y que en su lugar va a poner a Eliaquín, el hijo de Esquías. Fíjate lo que dice. Este Eliaquín será padre para los habitantes de Jerusalén y para el pueblo de Judá. Está hablando del mayordomo de palacio y le dice que será padre para los habitantes de Jerusalén y para el pueblo de Judá. Luego os sorprendéis cuando los católicos llamamos Santo Padre al Papa, cuando estamos haciendo lo mismo que dice la Escritura que ocurrió con Eliaquín. Pero seguimos leyendo. Pongo sobre sus hombros, ¿sobre qué hombros? Los hombros de Eliaquín, la llave del palacio de David. Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Eliaquín, te daré la llave del palacio de David. ¿No te resulta curioso que si solo Cristo basta y no quiere un cuerpo, no quiere una iglesia, ¿para qué le da las llaves del reino de los cielos? Las llaves las tendría que tener el mismo Cristo. Si es Cristo solo, solos Cristos, como defendéis los hijos o nietos de la Reforma protestante. A Eliaquín le dijo, abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Y a Pedro le dijo, lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Lo que me resulta a mí verdaderamente curioso es que entendiendo el texto completo, todavía haya quien diga, qué curioso que Jesús hizo la obra y sea sobre Pedro, sobre quien se edifique la iglesia. Significa el daño que ha hecho la Reforma protestante, que se cargó de un plumazo la doctrina petrina, algo tan creído y confirmado a lo largo de 21 siglos en la Iglesia de Cristo. Y sí, Pedro y sus sucesores están puestos con un ministerio, un servicio de comunión. Fíjate en Isaías 22. Lo clavaré como una estaca en un lugar seguro y será un trono de gloria para la estirpe de su padre. Es normal que penséis así porque sois hijos de una formación fundamentada en la supuesta Reforma protestante. Y se cargó, entre otras cosas, la figura del primado de Pedro, es decir, el Papa, se cargó los sacramentos, se cargó la comunión eclesial, se cargó tantas cosas. Por eso te resulta curioso, pero tiene una explicación.